Fantasmagorías, la presencia del ausente, es un proyecto que antes de ver la luz pues ha tenido una larga trayectoria de trabajo intelectual, de organización. Ahora cuando se materialice pues va a tener una parte expositiva, para eso es un proyecto de museo, y va a tener también otro montón de actividades, una batería de actividades varias, talleres, una feria, performance, teatrales, que acompañan y complementan y enriquecen al proyecto. Al proyecto del Museo de Historia y Antropología se suma y colabora también otro museo del organismo, que es el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Y se solicitó una subvención a la FECIT, subvención que fue concedida, y gracias a esa y al aporte del propio organismo pues se puede materializar el proyecto. Desde la idea en la mesa hasta la materialización en las salas, hay detrás un trabajo de un equipo humano compacto y diverso, los que confluyen para hacer realidad este proyecto. Está el trabajo de los técnicos, bueno, pues la redacción de textos, la supervisión de la colocación de las piezas, la manipulación, el montaje de las piezas. Cuando se planifica una exposición, se nos designan unos determinados espacios que tenemos que solucionar nosotros. El director, en este caso, nos propone lo que quiere, y nosotros, dentro de los materiales que disponemos en nuestros depósitos, y a veces incluso se retiran de la exposición, los preparamos para la nueva función que tienen que desarrollar. Tenemos que hacer primeramente un trabajo de planificación, seleccionar todos los posibles objetos que van a ir en los espacios que nos han sido asignados, medirlos, hacer un dibujo a escala y ya planificar ese espacio con los objetos para que en su momento no nos encontremos con la sorpresa de que no caben, que hay muchos, que hay pocos, evitar trabajo superfluo. Y por otro lado, coordinarnos con las conservadoras, las encargadas de conservación, porque muchísimos de los objetos que están en estos momentos en los depósitos a lo mejor no reúnen las condiciones para ser exhibidos en una exposición. Bueno, el papel del restaurador, sobre todo aquí en el montaje de una exposición, es realmente ayudar a colaborar a que esté todo, de que todas las piezas, digamos, que estén en buenas condiciones para su exposición. Puede ir desde una mínima limpieza o inclusive todo el proceso de restauración de la pieza. Al taller vienen piezas muy variopintas, en este caso pues colecciones de todos los museos que forman parte del organismo. Por ejemplo, ahora mismo lo que estoy haciendo es una prueba de limpieza. Lo interesante es que las piezas estén en condiciones, sobre todo pues limpias, sobre todo que no sufran ningún tipo de desperfecto que pueda ocasionar que el exponerlas suponga un mayor deterioro para su integridad. Todo depende del estado de conservación de la pieza. Y en base a eso, pues nosotros ya procedemos con una intervención u otra, o inclusive pues con una intervención completa. Dependiendo de las piezas o de su estado de conservación, priorizamos cuáles son las que tienen que salir más urgentes, o comenzamos con aquellas que conlleven, digamos, un proceso mucho más largo de mejora de su estado de conservación. Por ejemplo, para esta exposición creo que hemos tenido el margen de como 70 piezas y hemos tenido 3 meses para sacar adelante el estado de conservación y la intervención de estas 70 piezas. Una vez hecho este trabajo, pues ya entonces viene toda la parte de decoración, por así decirlo, de los objetos menores que se van ubicando en su lugar adecuado. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya a lo que fue un proyecto y que ahora es una realidad ya casi, aunque todavía quedan algunos pequeños detalles que resolver, que es el salón burgués, con los muebles casi todos colocados ya y todavía ya ultimando, quitando todos los materiales que hemos utilizado para su buena conservación, transporte y demás. Tenemos que pensar que estos salones van a ser visitados por un montón de público y que en un momento determinado pueden sufrir algún daño y tenemos que garantizar su seguridad. Pues aquí tienes una muestra de lo que es lo que se hizo a un plano a escala, con los muebles a escala también, para hacer una posible distribución
y afortunadamente, tal como lo hicimos, ha quedado bastante parecido. No hemos tenido que improvisar ni quitar cosas. Aquí se ve la mesa esa central, aquí se ve el tresillo con los dos sillones a los lados, la mesa, los muebles, el escritorio de aquí al lado, el sofá en la otra esquina y demás. O sea que afortunadamente en este caso el proyecto fue real. Este salón tenía que reunir una serie de características que están presentes. En principio tenemos objetos de montones de épocas, porque hay mucho del siglo XIX, la gran mayoría del siglo XIX, pero también tenemos objetos de principios del siglo XX. Se supone que aquí ya ha llegado la electricidad y entonces pues aparecen lámparas eléctricas, y aunque también conservamos algunos objetos de iluminación, como pueden ser candeleros, como puede ser algún quinqué, anteriores a la llegada de la electricidad. La puesta a punto de esta lámpara, que tenía a base de metal, de hierro colado y luego toda esa exuberante vegetación llena de zarcillos que se enredan en los brazos de la lámpara, y que ha supuesto un grandísimo trabajo de puesta a punto, porque fue donada al museo y desde que se donó simplemente estuvo almacenada y hubo que limpiarla, reproducir muchas piezas de cristal que estaban rotas y, en fin, en definitiva, ponerla a punto para poder ser exhibida. Una de las cosas indispensables también que tenía que figurar en el salón era un espejo, y también unas cosas muy propias del siglo XIX era, cuando empezó la fotografía, el poner la fotografía de algún ser querido que se nos ha muerto. En este momento nos encontramos dándole los toques finales al salón, y bueno, por ejemplo, este aparato, que es un aletoscopio, que es una rareza realmente dentro de los aparatos precinematográficos, pues es grandísimo, y ese sí que no lo teníamos medido, y ahora probablemente tendremos que ubicarlo encima de alguno de los muebles que tenemos libres todavía. Mi papel aquí ha sido distinto, he participado en varias de las salas de este montaje, y en concreto pues mi responsabilidad última ha sido
la de encargarme de la sala de la magia, dentro de la colección que ha sido prestada por las tertulias mágicas canarias. En este caso, la magia interviene dentro de la exposición de fantasmagoría porque es de los espectáculos que también participaban en lo que se entiende por la magia científica. Está la mesa de las desapariciones, es decir, en donde levita la persona, la guillotina, una guillotina en la que se cortan previamente distintos alimentos, distintas hortalizas, y se invita a un espectador a que meta la cabeza para cortársela, ¿no? Esta es la caja zigzag, en la que el espectador queda dividido, fragmentado. Las vitrinas contienen tratados de magia de diferentes, en algunos casos hay libros de gente que están aquí, es decir, que participan aquí, elementos de micromagia, elementos pequeños que utilizan a veces para jugar, para mostrar, ¿no? El tema de la cartomagia, es decir, el tema de las cartas, en este caso es una colección interesante de naipes de distintos países, de distinta época. Y luego lo que se conoce como magia de salón, objetos de pequeño formato, a diferencia de los aparatos, se hacen distintos divertimentos, ¿no? La Slider Magic, que bueno, se introduce a un visitante, a un invitado, y se le trocea, mediante cuchillas, se le trocea y luego vuelve a aparecer completo, ¿no? Esto es una reproducción para que los visitantes la manipulen. Las cintas, las tiras o bandas para el zootropo son cintas que tienen que tener la medida del perímetro del tambor y la mitad de la altura. Entonces cuando las haces girar, pues en esta sala, que se llama el Gabinete de Física de Robertson, intentamos recrear y presentar al público todos los elementos o dispositivos precinemáticos que Robertson utilizaba para su espectáculo de la fantasmagoría, ¿no?, a principios del siglo XIX, ¿no? Aquí tenemos una muestra bastante representativa de la evolución de estos aparatos, desde las imágenes fijas, como podían ser las linternas mágicas, hasta ya los primeros dispositivos que se realizaron para crear efecto del movimiento, como puede ser el zootropo. También presentamos en esta sala dos dispositivos multimedia, uno que ya lo tenemos en funcionamiento, donde mostramos el funcionamiento de cada uno de estos dispositivos precinemáticos. Se muestran los efectos de cada uno de los dispositivos. El objetivo es que el público los pueda utilizar y crear los propios efectos, no solamente que vea los aparatos en las vitrinas
y que vea cómo las simulaciones de los efectos en el monitor, sino que además, si así lo desea, pueda cada persona crearlo. Nosotros somos del departamento de diseño, somos 4 en general, nos distribuimos en diferentes museos, ¿no? Y nos coordinamos entre todos para hacer diferentes exposiciones en los museos, ¿no? Nuestra labor es darle forma, ¿no?, al guión que han hecho los técnicos, ¿no? Nuestra labor es sobre todo organizar, ¿no?, y estructurar la exposición para que el público en general lo entienda, ¿no? Hay diferentes niveles de información y estructurarla sobre todo, darle forma, ¿no? Pues a partir del zootropo que nos mandó el director, ¿no?, hicimos de esto el concepto de imagen, ¿no?, porque es una imagen muy identificativa por el público. Y a partir de ahí hicimos toda la imagen, que es muy identificativa de la época y de estos juguetes que habían en el siglo XIX. Tuvimos que aplicarlo a muchos soportes, como banderolas, carteles, el tranvía. Nosotros tenemos que darle la imagen que va a ir al exterior, ¿sabes? Pero es una labor de todo el mundo y nosotros somos uno más, ¿sabes? El sistema de trabajo que nosotros utilizamos en el museo es un trabajo fundamentalmente colectivo, de tal manera que, por así decir, nos ponemos sobre la mesa distintas iniciativas de investigación que evidentemente, como les decía antes, pues tiene que tener siempre una vertiente expositiva y una vertiente didáctica, y una vez que, digamos, colectivamente hemos decidido que esta idea puede cuajar, puede ser interesante tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de la divulgación, pues evidentemente nos repartimos el trabajo, y en el caso concreto del director, pues a mí me toca en principio madurar la idea desde el punto de vista conceptual, ¿no? Y en este caso, pues particularmente elaborar, por así decirlo, el discurso genérico, la narrativa del proyecto y, digamos, el guión expositivo. Y a partir de esa discusión hemos mantenido, como siempre, no solo en este proyecto, sino en todos los demás proyectos que hacemos aquí en este museo, mantenemos una dinámica colectiva de trabajo, efectivamente cada uno más o menos especializado en algunas de las áreas, pero efectivamente todas las cuestiones, tanto desde el punto de vista conceptual como a las más elementales de la logística, de la implementación de las exposiciones, pues obviamente las discutimos todas en conjunto. La génesis de este proyecto, en definitiva, forma parte de, digamos, de la manera de trabajar que tenemos en el Museo de Historia y Antropología, que consiste en, digamos, en determinar, digamos, qué proyectos de tipo investigador, pero que tengan inevitablemente, estando en un museo, una traducción expositiva. Surgió justamente digamos, de analizar la problemática de la cultura contemporánea y elegir un tema que fuera realmente sugestivo, sugerente, pero al mismo tiempo instructivo y obviamente desde el punto de vista del museo también didáctico. Bueno, este proyecto de fantasmagoría, la presencia de lo ausente, surge del intento del Museo de Historia y Antropología de Tenerife y del Museo de las Ciencias y el Cosmos, del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, como un intento de reflexionar sobre la naturaleza de las imágenes en la cultura contemporánea y más específicamente como una reflexión crítica sobre el nacimiento de la sociedad del espectáculo. Y hemos querido explorar desde el punto de vista histórico ese periodo entre 1800 y 1850 aproximadamente, en el que podemos presuponer que, digamos, son los primeros inicios de esa sociedad del espectáculo, donde se producen cambios notorios en la confluencia entre los desarrollos de la física y especialmente de la óptica, junto con nuevas prácticas sociales de consumo y, en definitiva, nuevas formas de ver. La fantasmagoría era un espectáculo que consistía básicamente, digamos, en la proyección, o mejor dicho, en la retroproyección de imágenes dentro de una sala a oscuras, evidentemente porque la proyección de imágenes necesita la oscuridad, que es justamente un cambio importante, un punto de inflexión en la manera de ver y en la manera, digamos, de hacer espectáculos que son los que caracterizan el mundo contemporáneo. De tal forma que la fantasmagoría consistía en la proyección de imágenes a través de un retroproyector
particularmente el más popular de todos, de esos espectáculos, fue el que propició Etienne Gaspard Robertson en París en principio y después por muchas ciudades europeas, y que fundamentalmente consistía en ocultar ese retroproyector a la vista de los espectadores, de tal forma que las imágenes que se proyectaban pues aparecían realmente como flotando, como efectivamente, como su nombre indica, como fantasmagóricas. Está el trabajo también de la gente de mantenimiento, fundamental en todas las labores de montaje, iluminación. Bueno, sobre todo solucionar problemas técnicos que surgen cuando se montan las exposiciones, el tema del pasar los cables, de buscar los puntos de luz, de la ubicación de seguridad de las piezas que se van a exponer, montar los cristales y todo ese tema, que eso lo corresponde, digamos, a la unidad técnica que corresponde a las aparejadoras, que son las compañeras que nos dirigen a nosotros, y mantenimiento, que efectivamente hacemos las labores tanto de electricidad, carpintería, pintura y lo que atañe, fontanería y todo, porque mantenimiento en el área de museos abarca diferentes campos. Sí, ha habido que, claro, al ser un museo muy específico, con piezas de madera que no se pueden tocar y eso, todo el tema de arriostar, de soportar las piezas, las cortinas y todo, hacer lo mínimo de daño al inmueble, tanto en la madera como en las paredes y tal y eso. Y siempre con la idea de que cuando se acabe la exposición, como se acaba, como todas, pues que se pueda todo volver otra vez a la normalidad, que el daño, el impacto digamos, en la estructura sea el mínimo posible. Está el trabajo del personal de recepción y salas, que son los que finalmente mantienen un contacto directo con el público en el día a día mientras el proyecto está vivo y antes de que se clausure. Nosotros acompañamos al cliente desde que entra por la puerta hasta que sale por la misma puerta. Le atendemos a su llegada al museo, le informamos de las tarifas y de lo que se va a encontrar una vez suba las escaleras. Además, pues les ofrecemos distintos tipos de servicios que tenemos en el museo, como el servicio de traducciones, o en caso de que sea de un grupo minoritario, podemos también ofrecerles audioguías, videoguías. Una vez ya están arriba, pues les informamos cómo pueden proseguir por el museo. Y además, si en algún momento se encuentran algún tipo de duda o quieren saber más acerca de algunos de los artículos que tenemos en exposición, o bien los informamos nosotros, o si ya se escapa de nuestro conocimiento, pues los ponemos en contacto con los técnicos del museo, que siempre están encantados de ayudar. En principio, nuestro rol en la exposición que se está organizando está por comenzar, ya que hasta el momento nos hemos limitado a informar a los nuevos clientes que vamos a tener la exposición y que no se la pueden perder. Sin embargo, ahora, cuando comience la exposición, nuestro rol será, pues, el de informar a los clientes acerca de por qué están las distintas exposiciones, por qué tienen relación con la exposición y además de las distintas actividades que vamos a tener, como por ejemplo las performances o como la Feria Pasen y Vean. Y como no, pues animarlos a que se unan a nosotros y que nos dejen escapar estas oportunidades que son únicas en la isla. Son ellos los que retoman, cogen el testigo de nuestro trabajo y lo hacen público. ¡Hey! Vale, ustedes tienen claro las salas de exposiciones que son y lo que va en cada sala. Bueno, aparte de porque lo hemos hablado, porque tienen este material. Después, las actividades que son de pago, ¿no? Las tienen claras, está el icono ya en taquilla. Vale, vale, pues, ¿y los aforos? Los aforos de la performance y de la magia. Bueno, en un sentido genérico se podría decir, o por lo menos muchos lo piensan, que nosotros vivimos efectivamente un mundo ya desencantado. Nosotros creemos que esta es una apreciación del todo correcta, en la medida en que partimos también de la idea genérica de que todos los descubrimientos científicos normalmente están presentados o suelen ser presentados como mágicos o como al menos misteriosos. De tal forma que hasta que socialmente una innovación tecnológica no se democratiza y no se populariza, tiene este componente mágico, tiene este componente evidentemente en el terreno que nosotros nos estamos viendo en este proyecto fantasmagórico. En su momento la aparición de la fotografía fue completamente fantasmagórica, la invención de la televisión
fue completamente fantasmagórica y probablemente en la actualidad el mundo digital y especialmente la imagen digital, los escáneres, las ecografías, etcétera, es un paso más en este mismo movimiento moderno de la ciencia moderna y de la articulación de la ciencia moderna con, digamos, con las prácticas sociales de su uso. De tal forma que yo creo que efectivamente, en un sentido genérico, los fantasmas, en contra de lo que habíamos presupuesto, no solo no han desaparecido, que ahora probablemente han proliferado por todos lados, tanto fuera como dentro de nuestras cabezas.